Voy a suplicar que abran sus Biblias al libro de los Hechos. Estamos regresando al capítulo 13 del libro de los Hechos. Voy a suplicar que abra su Biblia a esa porción de la Escritura. Es nuestra segunda oportunidad para entrar a esta porción de la Escritura y este nuevamente es el capítulo 13 del libro de los Hechos y voy a suplicar que usted ubique por ahí el versículo 13. Vamos al capítulo 13, versículo 13. Este es, una vez más, el libro de los Hechos, el capítulo 13 al versículo 41. Voy a suplicar que abra su Biblia en esa porción de la Escritura y vamos a aprender de esta porción preciosa de la palabra de Dios. Nuevamente estamos regresando a esta porción. Ya hemos tratado con varios aspectos preliminares con este texto de la Escritura. Hemos dicho que lo que Lucas, el escritor, registra en esta porción bíblica es un sermón de la Escritura. Es un sermón predicado por el apóstol Pablo. Hemos dicho que tal vez el apóstol Pablo casi seguro que predicó otros sermones en otras ocasiones, en otros lugares, pero este es el primer sermón que es registrado de parte de Lucas. Es el primer sermón que nosotros tenemos y aquí podemos argumentar todo el día en el sentido que si ese pasaje realmente refleja lo que auténticamente Pablo predicó, especialmente a la luz del contexto del primer siglo. Antioquía de Pisidia, una región altamente filosófica en cierto sentido. El pensamiento griego básicamente había hecho impacto y entonces lo que se esperaba era básicamente una elaboración un poquitito más desarrollada de lo que es tal vez un sermón. La realidad es que podemos argumentar lo que podría haber tal vez Lucas preservado en ese sermón. Y podemos nosotros traer tal vez mucha historicidad y tratar la manera de reconstruir, digamos, la elocuencia de los tiempos. La realidad, hermanos, es que Lucas ha preservado lo que nosotros tenemos ahí. Esto es lo que nosotros tenemos en la Escritura. Ese es el sermón. Y entonces a Lucas como historiador preservó eso. No preservó nada más, sino lo que nosotros leemos en ese pasaje de la Escritura. No tenemos otra evidencia literaria. Lo único que tenemos nosotros como escrito sacro es lo que vamos a leer en el libro. No podemos hacer conjeturas por lo que no hay. No podemos argumentar en el silencio. Necesitamos argumentar en base a lo que se ha preservado a través de los años. Lo que Dios quiso preservar, no solamente para nosotros pensar en historia general, sino pensar en historia redentora. Lo que Dios quiso preservar para su provecho y para mi provecho. O sea que esto no es un asunto general, no es historia general, es historia redentiva. Es Dios seleccionando conforme a su voluntad para el provecho de su pueblo. En otras palabras, el carácter de lo que nosotros vamos a leer no es solamente histórico en el sentido, bueno, estamos leyendo historia y entonces al final del día, so what? No, aquí no solamente hay descripción, tenemos también prescripción. Tenemos nosotros que entender que eso se ha preservado no solamente como un registro histórico, sino como un registro histórico redentivo que usted y yo tenemos que hacer algo. O sea que no podemos nosotros solamente al final despedirlo, historia nuevo testamentaria, primer siglo, griego, no. Necesitamos entender que nosotros tenemos una responsabilidad. Necesitamos responder a lo que nosotros vamos a leer. Tenemos una responsabilidad
porque la Escritura no es solamente para apelar a nuestro intelecto. La Escritura tiene una naturaleza. La Escritura demanda, exige que usted y yo respondamos a la manera de Dios. Dios intentó, Dios nos ha hablado a través del libro con el fin que nosotros podamos no solamente entender, pero con el fin que nosotros podamos responder apropiadamente a las demandas que Dios hace en la Escritura. Ahora, hay géneros literarios variados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay géneros, por ejemplo, literalmente de ley, hay profecía, hay poesía, encontramos narrativa. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente la misma naturaleza. En este caso, por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro en su naturaleza, un libro histórico, narrativo, pero a través de la narrativa hay un mensaje que nosotros necesitamos descubrir. Y no solamente descubrir, pero entender y obedecer. Y entonces lo que usted ve ahí, primer sermón de Pablo, es un elemento histórico, pero el elemento prescriptivo viene en el modelo para nosotros, como sus hijos, el pueblo de Dios. La relevancia de esto, la relevancia no solamente en el sentido para el predicador, pero en el sentido para los oyentes, es incalculable, increíblemente importante. Es más, la semana pasada introduje básicamente la estructura de los 3 sermones que vamos a tratar en base a este pasaje bíblico. Todo sermón, dije yo, todo sermón, toda defensa, toda homilía, discurso, lo que usted quiera llamarle, todo sermón debe de tener 3 distintivos. Tiene que ser teocéntrico, tiene que ser bibliocéntrico y tiene que ser cristocéntrico. La semana pasada observábamos el énfasis que el apóstol Pablo hace en introducir al Dios altísimo. ¿Qué significa eso? Que Dios es altísimo. No es una categoría geográfica. Está hablando de la realidad que Dios es trascendental. Él es infinito, Él es soberano, Él es único en su género. No hay nadie más como Él. Entonces, a Él solamente podemos llamarle altísimo. Ese es el vocabulario bíblico que encontramos para referirnos a Dios. Él es altísimo, no en el sentido, ¿qué tan alto? Infinitamente alto, por lo que Él es, por lo que Él hace. Pero hemos hablado también la semana pasada, hablábamos que Dios no solamente es trascendental, pero hablábamos que Dios es, ¿se recuerda la palabra? La inmanencia de Dios, no inminente. Dios inminente tiene que ver con el tiempo. La inmanencia de Dios tiene que ver con la realidad de que Él interviene y que Él trata con usted y conmigo. Él es infinito, altísimo. Pero dice la Escritura, echad todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso tiene que ver con la realidad que sí, Él es infinito, Dios altísimo, pero Él está accesible a usted y a mí. Y en este sermón que leíamos, ese sermón que vamos a leerlo en este momento, en unos momentos, Pablo tiene como propósito que la audiencia entienda quién es Dios. Dios sí es soberano, pero Dios es accesible. Él interviene en el espacio y en el tiempo y en su situación. ¿Sabe por qué nosotros oramos? Porque Él es soberano, está en control del cielo y la tierra, y Él es un Dios bondadoso que se apiada de nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos venir y clamar
al Señor Todopoderoso, Altísimo, y decirle al Señor: Señor, yo no entiendo por qué, pero tú entiendes, tú eres omnisciente, y tú entiendes por qué me está ocurriendo esta sorpresa. Para mí, yo estoy sorprendido de lo que está ocurriendo. Porque ellos sí y otros no. Positivo o negativo. Me da tanto gusto. Hace unas semanas atrás, meses atrás, ha venido solicitando a una universidad. Hace 10 minutitos le respondieron que la aceptaron en el programa de medicina. Gloria al Señor. Qué preciosidad, qué orgullo, ¿no es cierto? Pero usted se da cuenta que en una universidad típica, de 100 que solicitan, tal vez uno es el que aceptan. ¿Y por qué usted? ¿Y por qué no los otros 99? Usted se da cuenta que hay cosas que nosotros no entendemos. Nosotros no comprendemos. No comprendemos, por ejemplo, lo de Joseph, por ejemplo, viniendo a su casa, un accidente, uno de los que venía manejando muere en el accidente. ¿Por qué uno sí y el otro no? Usted ni yo, tratar la manera de entender y explicar esos fenómenos. Solamente Dios es soberano y solamente Él entiende las cosas que usted y yo no podemos entender. Pero usted se da cuenta que esa soberanía de Dios y omnisciencia de Dios, que es particular solamente para Él, Él la goza a su manera. Nosotros, como humanos y finitos, lo único que podemos es acercarnos a Él con plegaria y pedirle a nuestro Dios soberano, infinito, altísimo, que se apiada de nuestras necesidades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este primer sermón es teocéntrico, en el sentido que introduce al Dios de la historia. Para mí eso es increíblemente importante. Para mí un buen sermón es un sermón que me lleva a adorar a mi Dios, que me inclina a entender quién es Dios. Pero usted se da cuenta que hay otro elemento importante, que es el que vamos a ver en este momento. Un buen sermón es un sermón no solamente teocéntrico, pero es un sermón bibliocéntrico. Está saturado de la Escritura, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Vamos a leer, hermanos, este sermón por segunda vez, suficiente para saturarnos, suficiente para tratar de entender la majestuosidad de este sermón. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 13. Como forma de introducción, dice el versículo 13 al 16, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron, dice, a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si no, ¿cuál es la implicación? Callad. Si no tenemos palabra de exhortación, entonces callemos. Pero si tenemos palabra de exhortación, la norma en la sinagoga era hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y aquí comienza el discurso, aquí comienza el sermón: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Esa es la audiencia. Con autoridad él dice: oíd.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció, dice, al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantó, los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia por territorio, dice, de su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. Dice, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, pidiendo rey, Dios les dio rey. Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice, quitado les levantó. ¿Quién les levantó? Dios le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, dice, por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan del bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los cuales había subido junto con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por esto dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Ahí termina el sermón. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogasen que del siguiente día de reposo que les hablasen de estas cosas. Y despedida, dice la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, dice, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El sermón termina en el versículo 41. Increíble sermón. Tremendo, majestuoso sermón de varios ángulos, de varias perspectivas. No solamente se introduce al Dios de la historia, al Dios que tiene control de cada evento de la vida, pero usted se da cuenta que el sermón está increíblemente saturado de la Escritura. No solamente encontramos eco, encontramos alusiones, pero encontramos también citas específicas de la Escritura. Encontramos ecos, encontramos alusiones y encontramos citas específicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El sermón está saturado completamente de la Escritura.
Usted se da cuenta que desde el principio comienza a introducir al Dios de la historia, al Dios del pueblo de Israel, y comienza a narrar una historia. Esa historia básicamente no la podemos nosotros entender si no venimos al libro de Dios. Por ejemplo, usted se da cuenta, como repaso breve, aquí está Israel en Egipto, en el desierto, en Canaán. Dios le da jueces, reyes, Saúl, David, hasta el punto que es introducido el Salvador de Israel, Cristo Jesús. Toda esa historia está controlada y está controlada por Dios. Encontramos nosotros, por ejemplo, que Dios está en control de esa historia cuando leemos: Dios escogió, Dios progresó, Dios guió, Dios aguantó, Dios juzgó, Dios dio, Dios envió a Moisés, Dios envió a David, Dios envió a Jesús. ¿Quién está en control de la historia? No hay nadie más. No es Herodes, no es un político. Es solamente el Altísimo, soberano Dios que está en control del cielo y de la tierra. Solamente Él. O sea, Él está en control. Y no solamente eso, pero usted se da cuenta que si nosotros queremos entender, si queremos entender cada uno de los particulares, Dios, el Dios de Israel, escogió a nuestros padres. Necesitamos ir al libro de Deuteronomios, y necesitamos ir al libro de Éxodo, y necesitamos ir al libro de Números, y regresar a Deuteronomios, y ver a Josué, y ver los jueces, y ver a Samuel. O sea que usted lee ese tramo de versículos bíblicos del 17 al 25 al 26. Está saturado de alusiones y ecos del Antiguo Testamento, al punto que usted quiere entender al apóstol Pablo, usted tiene que leer el Antiguo Testamento y entender el Antiguo Testamento. O sea que las alusiones que está haciendo no las está inventando Pablo. Las categorías que él está haciendo alusión, Él las ha descubierto en el libro de Dios. Él ha leído el libro de Dios. Él no estuvo cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, pero él leyó la historia redentora de Dios. Y entonces en su sermón él está trayendo ese eco y está trayendo esas alusiones. Y el sermón está cargado de esas alusiones. Pero usted se da cuenta que no solamente encontramos el Antiguo Testamento. Aquí está Pablo no solamente leyendo el Torá, el Pentateuco, leyendo los escritos, la historia, los salmos. Pero usted se da cuenta, observe usted conmigo el versículo, por ejemplo, que en un sentido no tiene sentido, pero solamente tiene sentido cuando usted entiende lo que Pablo está tratando la manera de establecer. Pablo está tratando la manera de establecer un principio increíblemente importante que debemos entender el día de hoy. Mire, por ejemplo, el versículo, por ejemplo, 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, dice, por Salvador a Israel. Y dice el versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el Bautista, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dice la Escritura que dijo, dos puntos. En algunas versiones usted encuentra quotation marks, son citas. En el original no hay citas, pero usted se da cuenta que hay versiones que respetan el hecho que nosotros tenemos citas, tenemos quotation. Y entonces la pregunta es, cuando el versículo 20 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, dos puntos, abre quotation, abre la cita, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Close quotation. Ahí ciérrala. ¿De dónde Pablo agarró esa cita bíblica? ¿De dónde? Usted no la lee en el Antiguo Testamento. La cita que Pablo está tomando es de los evangelios. Y es interesante que cuando usted lee la vida de Juan el Bautista, hay ocasiones que Juan habla de Juan el Bautista y entonces habla algo que Lucas no lo menciona o Mateo no lo menciona.
Pero usted se da cuenta que la cita que él está trayendo está en los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen esa cita. Los 4 evangelios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo citando los evangelios? Lo que está haciendo es que la historia redentora de Dios no termina en el Antiguo Testamento, continúa en el Nuevo Testamento, y él está citando el Nuevo Testamento. La pregunta aquí es, ¿de qué pozo él está bebiendo? ¿Cuál es su fuente de entendimiento? No son los filósofos, no son los arquitectos sociales del tiempo. Es el Antiguo Testamento, son los evangelios. El apóstol Pablo está increíblemente saturado de la Escritura, al punto que no solamente hace eco, hace alusiones, pero está citando específicamente pasajes de la Escritura que usted puede corroborar. Usted puede abrir el libro, usted encuentra las citas. Solamente eso, mire, observe usted conmigo el sermón. Mire cómo termina el sermón. El sermón termina, por ejemplo, dice el versículo 34, y en cuanto a que le levantó a los muertos para nunca más ver corrupción, dice que dijo: os daré las misericordias fieles de David. Citando Isaías capítulo 55, versículo 3. Esa es una cita. Versículo 35 dice, y por eso dice también en otro salmo, 2 puntos, y cita otro salmo. Y dice el versículo, porque a la verdad David, habiendo servido a su generación, su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, fue reunido con sus padres, y dice que vio corrupción. Dice el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y cita a los profetas el versículo 41, Habacuc capítulo 1, versículo 5. ¿Y sabe cómo termina su sermón? Termina con una cita del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para Pablo es importante, no solamente como predicador. Su fuente de entendimiento no es nada más sino la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Él está constantemente citando la Escritura. Si él no hace un eco, una alusión, él está constantemente citando la Escritura. Cita a los salmos, cita a los profetas, y los cita en maneras específicas que usted puede regresar y usted puede corroborar en maneras específicas lo que Pablo está diciendo. Porque para Pablo, el predicador de predicadores, para él es algo fundamental que la iglesia, el pueblo de Dios, entienda que la fuente de su entendimiento no son los poetas ni los filósofos. Hace unas semanas atrás estuvimos en una reunión de líderes cristianos, y de repente alguien se pone en pie y dice: escúchenme, hermanos, ustedes tienen que escucharme porque yo soy psicólogo cristiano. Porque es psicólogo, tenemos que escucharle. ¿Qué si el psicólogo está en contra de lo que dice Dios? En otras palabras, ¿cuál es la autoridad del psicólogo? Usted se da cuenta que una madre puede pararse y decir: yo no soy psicóloga, pero he criado a mis hijos y tengo 30 años de experiencia, así que yo soy madre experimentada, escúchenme a mí. ¿Y cuál es la diferencia entre el psicólogo que se acaba de graduar, que todo lo que tiene es teoría a teoría en su cabeza? ¿Qué diferencia hay entre la mamá y el psicólogo? Usted se da cuenta que para el apóstol Pablo, su autoridad no es su experiencia, no son sus títulos, no son sus alcances, simplemente la realidad de que Dios no es solamente soberano, Dios que está en su trono de gloria, pero Él ha hablado para que nosotros le entendamos y para que nosotros le obedezcamos. O sea que
Si tenéis una palabra de exhortación, hablad. Si no, ¿cuál es la implicación? Shut your mouth. Cállese. Por ejemplo, yo recibo de vez en cuando mensajes, hermanos me mandan mensajes y entonces hay un mensajito y entonces el mensajito es con una musiquita bonita, tin, 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 blim, 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 una musiquita bonita y de repente un angelito sale volando y entonces hay un mensaje y entonces digo yo, ¿por qué me manda el hermano este mensaje? Me manda, este hermano nunca pensó en la declaración, lo que está leyendo. Eso está en contra de lo que Dios dice. ¿Y por qué me lo manda? Es muy probable que este hermano no se percató, no abrió el libro y entonces recibió una basura no filtrada por el libro de Dios y entonces continúa la basura. ¿Sabe lo que estamos hablando en este momento? Nuestra autoridad no es lo que dijo el psicólogo, no es que si le mandó el mensajito. No, nuestra pregunta ¿es auténticamente bíblico lo que yo estoy en este momento contemplando? ¿O es una declaración que niega el carácter y la revelación de Dios? Es una herejía completa, una herejía. O sea que el principio que estamos tratando, la manera de incorporar en este momento es ese principio que básicamente habla de la autoridad de las Escrituras, que por un lado la Escritura goza de una autoridad intrínseca, goza de un elemento que crea usted que la Biblia es verdadera o no, autoritativa o no, inerrante o no, inspirada o no. Crea usted eso o no, no altera la realidad que la palabra es la palabra de Dios autoritaria. No importa lo que usted crea, lo que yo creo, la palabra de Dios es, intrínsecamente es. Pero usted se da cuenta que podemos creer que la palabra de Dios es inerrante, inspirada, autoritativa. Y en el momento en que nosotros vamos a hablar, funcionalmente dejamos el libro a un lado y no pensamos bíblicamente. Es una atrocidad el creer que la Biblia es inerrante, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, autoritaria. Pero cuando llegue el momento de usted dar un consejo, está vacío del consejo de Dios. Y entonces todo lo que usted hace es mandar el mensajito con angelitos y ahí van, y entonces se siente, ¡ay, qué bonitos! Pero es una mentira diabólica. Muchas veces al final yo leo digo, ¿para qué abrí esto? Qué horrible, ¿para qué abrí esto? Y hermano, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Si tenéis una palabra de exhortación, hablad. Pero si usted no tiene, no lo haga. No lo haga. Esa debería de ser nuestra norma. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está haciendo? Hombre, el apóstol Pablo. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo no tuvo que echar mano del Antiguo Testamento, no tuvo que hacer ecos, ni alusiones, ni citas. Habla el apóstol Pablo, se acabó el argumento, porque habla con autoridad apostólica. Pero ¿sabe lo que está haciendo Pablo? Para usted y para mí, poniéndonos un modelo. Necesitamos regresar al libro de Dios y filtrar declaraciones que nosotros recibimos, muchas veces declaraciones que nosotros hacemos. Usted y yo tenemos la obligación, debemos de cultivar un principio básico, y el principio básico es filtrar todo
a la luz de la Escritura. Filtrar su sentimiento, filtrar su pensamiento, filtrar su... antes de que usted lo mande vía Twitter o usted lo manda email, lo que quiera que sea, su disciplina mía y suya que debemos de cultivar está en escuadra a la revelación de Dios o está negando el carácter y la revelación de Dios. Aquí estamos hablando no solamente de algo intrínseco, la naturaleza de la Escritura pero estamos hablando también de un elemento funcional. Muchos de nosotros creemos, por ejemplo, hablábamos esta semana de una supuesta profetisa, Maldonado se llama. Yo no he leído esto, pero alguien de confianza me estaba hablando, que dice que fue a la isla de Patmos y entonces Dios le dio una revelación como Juan, el apóstol Juan. Y entonces hay que añadir a la Biblia la revelación de esta mujer profetisa. Maldita, que desafortunadamente muchos cristianos la siguen. Tiene su nombre popular. Es un nombre. Usted y yo tenemos la responsabilidad de filtrar esa declaración a la luz de la Escritura. Y no solamente porque suena bien, oh, qué impresionante. No, tenemos la obligación de cultivar un principio. El principio es discernimiento. Y es discernimiento bíblico. El libro tiene que estar abierto. Porque creemos que la Escritura es intrínsecamente la palabra de Dios y que es buena para nuestra edificación. Va a transformar nuestros corazones. La psicología no va a aventajar a la sabiduría de Dios. Su ingenio no va a aventajar a la sabiduría de Dios. Todos juntos acá, colectivamente vamos a votar y vamos a exceder la sabiduría de Dios. Not a chance, en lo absoluto. Entonces, nuestro principio es humildemente bajar cabeza ante la autoridad divina de Dios. La autoridad no solamente en lo que Él es, pero en lo que Él ha hablado. Si nosotros entendemos algo de Dios, es sola y exclusivamente por revelación de Dios, no por su experiencia, no por sus títulos, no por sus alcances, no por su cultura. Es porque Dios nos lo ha revelado para que le entendamos y para que nosotros vivamos a la manera en cómo Dios desea que vivamos. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio. Vea usted este principio importante. Este es el aspecto de nuestra responsabilidad. Usted y yo no podemos hacer nada por la naturaleza intrínseca de la revelación de Dios. Es, lo crea usted o no lo crea. Pero si usted cree que la palabra de Dios es veraz, y usted sabe que la palabra de Dios es inerrante y es inspirada por Dios y autoritativa, usted tiene la responsabilidad de funcionalmente vivir a la manera de Dios y entonces autoritativamente someterse a la palabra del Señor. Dice, por ejemplo, este pasaje de la Escritura. Este es el apóstol Pablo que está predicando este sermón monumental. Mire lo que dice, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Dice, hay por lo menos en estos 3 versículos bíblicos encontramos 4 imperativos importantes. Mire, no menospreciéis, dice, ¿qué cosa? Las profecías. Pensemos. Número 2, examinadlo, dice todo, examinadlo todo. Retened, dice lo bueno. Absteneos, esos son golpes imperativos. Esas son órdenes, esas no son opciones. Ahora, tratemos la manera de entender por un momento lo que Pablo está tratando de decir. Dice el versículo, no menospreciéis ¿qué cosa? Las profecías, las profecías. Usted hace un estudio sobre el concepto de las profecías en el Nuevo Testamento y usted encuentra 2 énfasis o enfatiza la nueva revelación de Dios que antes no existía y que a través de los profetas ha sido proveída, o encontramos nosotros profecías, un mensaje autoritativo de parte de Dios en base a lo que ya ha sido revelado. Yo creo que este pasaje bíblico
como el pasaje de Primera de Corintios capítulo 14, tiene que ver con ese énfasis. El énfasis de que alguien viene y dice, por ejemplo, esta es palabra de Dios en base a lo revelado por Dios. Pablo dice, no menospreciéis las profecías. El mensaje de Dios en base a la palabra de Dios, no lo menospreciemos. Pero tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad dice, examinarlo todo. ¿Por qué examinarlo todo? ¿Por qué? Porque pasa mucho, no solamente en Tesalónica, pero en nuestros días. Mucha profecía pasa como profecía bíblica, verdadera. Su responsabilidad es el principio que estamos queriendo retomar, y el principio que necesitamos nosotros retomar es discernimiento, cultivar el principio de discernimiento. No todo lo que pasa por profecía es profecía de Dios. Que Dios está ahí. No, entonces ¿cuál es su responsabilidad? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Conforme a este pasaje de la Escritura es sencillo, doquimazo. Eso es solamente. Y doquimazo tiene que ver con esa responsabilidad de pesar si algo, la declaración que yo estoy escuchando es genuina. Y entonces yo necesito entrar a un proceso, y es un proceso de discernimiento. Dice la Escritura, no menospreciéis las profecías, pero tenemos la responsabilidad de examinarlo todo y retener lo bueno, porque no todo en nombre de la profecía es bueno. Es más, en nuestros días la mayoría de lo que usted escucha por profecía, especialmente con el nombre profecía, es bolote, es basura, es mentira. Niega no solamente el carácter de Dios, pero la revelación divina de Dios. Su responsabilidad no es atragarse todo. Su responsabilidad es discernimiento, cultivar un espíritu, una actitud de examinarlo todo. Doquimazo tiene que ver con esa habilidad de probar si algo realmente es genuino. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el estándar? ¿Cuál va a ser la base? Mire lo que dice este pasaje bíblico. Por un momento dice, absteneos de toda especie de mal. Porque lo que usted piensa al final lo va a llevar a hacer lo que es digno delante de Dios, o lo va a llevar, imagínese usted, una profecía no buena lo va a llevar a usted a abrazar el mal. Monkey see, monkey do. Usted lo ve, lo entiende, y usted termina haciendo lo que usted percibe que es correcto delante de Dios. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, no menospreciéis las profecías. En Primera de Corintios, yo creo en el mismo contexto, él dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los demás? Dice la Escritura, juzguen. Los demás tienen la responsabilidad de hacer una disciplina dianocrino. Dianocrino tiene que ver con el juez, tiene que ver no solamente con oír, pero hay un estándar, hay una ley. Y lo que yo escucho tengo que filtrarlo a través de la ley de Dios, porque al final del día yo tengo que hacer una determinación. Dice la Escritura, los profetas en la iglesia del Señor hablen 2 o 3, y los demás tienen la responsabilidad de ponerse una gorrita, y la gorrita es discernimiento. Tiene que leer discernimiento. I cannot swallow everything that I hear. Absolutely not. No, eso no honra al Señor. Lo que honra al Señor son hombres y mujeres que están con el libro abierto, como los bereanos. No se tragaron todo lo que Pablo venía diciendo. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Discernían
¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En conformidad a las Escrituras. Mire, dice este pasaje de la Escritura, en una manera contundente, dice el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, mire qué interesante, reconozca, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea que el profeta, el que dice, yo soy profeta, yo tengo una palabra de exhortación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Si alguno se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que lo que escribo, lo que él ha escrito es mandamiento del Señor. O sea que el profeta, ¿qué es lo que va a hacer? Someterse a lo escrito. El apóstol Pablo no es profeta en ese sentido. El apóstol Pablo está tratando con la revelación divina de Dios en su posición de apóstol. Todos y cada uno de nosotros, ninguno de nosotros estamos en la capacidad de Pablo. Ninguno de nosotros traemos revelación en el sentido técnico de la palabra. Absolutamente, todos estamos en la capacidad de dar una palabra de exhortación. Pero ¿sabe cuál es la regla? La regla, el estándar es reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, no son opciones. Entonces, usted y yo necesitamos aprender en nuestro principio de discernimiento lo que usted y yo tenemos que cultivar cada día. Usted se da cuenta que Pablo, sermón monumental, su primer sermón saturado de la Escritura, no tenía que hacerlo, pero lo está haciendo suficiente para que nosotros veamos el modelo de lo que es una predicación genuina para nosotros como predicadores. Pero para la audiencia tiene que estar como Bereano, tiene que estar con su corazón abierto, con la palabra de Dios abierta, viendo si todo lo que nosotros estamos escuchando es en conformidad a las Escrituras. Hermanos, esto es masivo para nosotros como cristianos, como iglesia del Señor. Esto es masivo. Nosotros que creemos en que la Escritura es la palabra de Dios autoritativa, esa palabra tiene que traer una dimensión práctica en nuestro diario vivir. No podemos decirle solamente, oh, porque eres mi amigo, mi amiga, todo está bien. Absolutamente. Usted y yo necesitamos entender que sobre encima de nuestra amistad hay una autoridad mayor. Y la autoridad mayor es la autoridad divina. La autoridad, la realidad de que Dios es soberano, que Él ha hablado y que necesitamos nosotros no solamente pensar bíblicamente, pero vivir bíblicamente. Ahora, esto, hermano, ¿usted se recuerda dónde Pablo terminó con este sermón? Hubieron dos respuestas. Unos lo abrazaron, lo buscaron, pero otros se opusieron al punto de ser increíblemente violentos. Y hermano, los resultados usted no los puede controlar. Usted le habla a su hija, a su hijo, a su esposo, a su nieto, a quien quiera que sea, no solamente para traerlo a Dios, pero le habla con el libro de Dios. Es muy probable que su hijo o su hija no. Pero ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Anda buscando pleito con su hijo, con su esposo? Usted no anda en busca del pleito. Usted quiere no, esto no es un asunto de argumentación. Pero ¿qué es lo que le va a hablar a su hijo? ¿Qué le va a hablar a su esposa? ¿Disneyland? ¿Un mensajito con angelitos para hacerla sentir bien? ¿O vamos a incorporar nosotros una disciplina? Vamos a filtrar todo a través de la Escritura. Si esto es bíblico, lo vamos a abrazar. Si esto es bíblico, va a deshonrar el carácter de Dios y la revelación de Dios a la basura. A Benny Hinn le dijeron, lo confrontaron. Hank Henniger vino y le confrontó. Y todo lo que tú has hablado en tus libros es basura.
Todo es basura. Herejía tras herejía. Se sentó con él, Henkenegar le explicó todas las herejías que tenía en el libro. Benny Hinn públicamente aceptó y le dijo, sí son herejías. Entonces le dice, vas a tener que sacar todos tus libros del mercado. Y Benny Hinn dijo, absolutamente no. No lo sacó. ¿Por qué? El Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Y es una pena que muchos hasta el día de hoy siguen a Benny Hinn como su héroe. Demagogo completo. Porque se han quitado la gorrita, ese casquito que tenemos que tener de intérpretes de la Escritura, lo hemos dejado a un lado y entonces creemos nosotros que, yo voy a seguir a Dios a mi manera. No es a su manera. Va a seguir a Dios, siga a Dios a la manera de Dios, no a su manera. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, qué sermón más monumental. Tu palabra nos enseña, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Señor, queremos glorificarte. A ti, Señor, te pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Tú eres el que mereces todo el honor y toda la gloria. Y tu palabra nos enseña que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esa es la regla. La regla no es otra sino conformarnos a las palabras de Dios. Porque allí hay gloria a Dios y allí hay gracia para los oyentes. Señor mío, bendice tu iglesia y bendice a cada uno de mis hermanos. Haznos verdaderamente verianos. Danos nobleza para constantemente abrir el libro de Dios. Te bendecimos, te amamos, te damos gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.